Espíritu llena la casa de gloria, por señal. Dilo, santo, 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 digno, Él es del Lord. Tú eres santo, 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 digno, digno. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, por señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, por señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, por señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria. Sean abiertas, sean abiertas. Pues su presencia llenará sean estremecidos los quiciales de ¿Por qué? Porque su gloria tomará. Sean abiertas, sean abiertas, sean abiertas, oh puertas. Sí, pues su presencia. Estremecidos, sean estremecidos los quiciales de este templo, porque su gloria tomará este lugar. Santo, santo, dilo. Tú eres santo, 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 digno del honor. Con tus manos levantadas pídele. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de gloria, por señal. Llena la casa de tu gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de tu gloria, por señal. Llena la casa de gloria, del soplo de tu espíritu. Llena la casa de tu gloria, por señal. Llena la casa del soplo de tu espíritu. Llena la casa. Buenas tardes, tengan todos hermanos y hermanas que están en sintonía de Radio Bendición Eterna. Qué bendición, mis amados hermanos, de saludarlos en esta tarde de hoy, sábado 5 de agosto del 2023. Hoy iniciando en esta fecha un mes lleno de muchas bendiciones, mi amado y mi amada. Qué bendición es saber de que usted está ahí conectado. Ya quiero saludar desde esta hora a Don Iván Araya, a José Alberto Castillo Corrales. Quiero saludar a Yasmín Paniagua, a mi hermana Jackie Fernández. Así que qué bendición, mis amados hermanos, es que usted está ya conectado, mi amado hermano, a esta hora de la tarde, mi amado hermano, a recibir palabra. Pero sin más preámbulo, voy a presentar
a la profeta Virginia Vargas, que ya está en el set número 2, para que ella nos imparta y venga con el programa Saeta Bruñida. Mi hermana Virginia Vargas, bendiciones, bienvenida a Radio Bendición Eterna. Le bendigo en esta tarde y el tiempo es suyo. Gloria a Dios, bendiciones mis hermanos, mis hermanas. Usted que está conectada y aquellos que están por conectarse, les mando un cordial saludo. En esta tarde le damos la bienvenida a todos estos hermanos que se han conectado. Invite a esos hermanos para que se conecten con este link, para que compartamos la palabra de Dios en esta tarde. Saludamos en esta tarde a mi hermano Edgar, a mi hermano Luis y a este hermano que está con nosotros, Jason, que viene de Venezuela, que está en los controles master. Así que mis hermanos, muy buenas tardes. Es un honor, un privilegio nuevamente de estar con ustedes para compartir de lo que Dios nos ha dado, para compartir unos con otros como bendición, que es su palabra. Le damos la bienvenida a aquellos que ya se están conectando, sigan conectándose. Es un honor para nosotros compartir con ustedes de esta palabra que Dios ha traído para su pueblo, para el pueblo de Dios. Así que voy a empezar con este nuevo programa, mi hermano y mi hermana. Se llama Saeta Bruñida, que está en el libro de Isaías 49, versículo 2. Voy a compartir esta palabra para empezar, y la palabra que les traigo hoy. Dice así la palabra de Dios: y le damos la honra al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice el verso 12 en Isaías 49, y puso mi boca como espada aguda, dice la palabra. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso sobre saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Gloria a su nombre, porque esta palabra es para nosotros como hijos de Dios. Dice el Señor que nosotros somos como una saeta, como una arma mortal para el enemigo. Acordémonos, pueblo de Dios, que nosotros somos armas mortales en contra de Satanás. Para esto fuimos llamados, para esto fuimos llamadas, para hacer esas saetas bruñidas, para tener esas armas que Dios nos ha dado. Muchas veces no utilizamos las armas que ya Dios nos dio, y a veces le pedimos armas al Señor si ya la tenemos. Ya tenemos esas armas que Dios ya nos dio. ¿Para qué? Para enfrentar a nuestro enemigo, que está a nivel nacional en este gobierno y en todas las naciones haciendo daño. Así que esta palabra es muy linda para nosotros como hijos de Dios. Tenemos que guardarla en el corazón. Acordémonos, somos saetas bruñidas, armas mortales en contra del enemigo. ¿Y qué dice más? Que somos su aljaba. El Señor nos tiene guardados en su mano. No tenemos que tener temor de enfrentarnos a que hoy en día hay cosas que se están enfrentando los hijos de Dios. Entonces, esta palabra es como una promesa que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón. Entonces, hoy en esta tarde les traigo una palabra que el Señor me dio, además de esa que les compartí para entrar en una introducción. Les traigo esta palabra que se llama la muerte espiritual. Un enemigo silencioso que usted y yo deberíamos de identificar. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte espiritual? Porque hoy en día el pueblo de Dios, hoy en día la iglesia de Jesucristo está muriendo espiritualmente, se está secando espiritualmente. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que identificar a ese enemigo que está las 24 horas del día metidos en el pueblo de Dios. Óigame, nosotros descansamos, pero el enemigo nunca va a descansar y no descansa. Él está las 24 horas del día metiéndose, trayendo sobre nuestras vidas una muerte espiritual, un adormecimiento espiritual, que hoy en día tú y yo vemos en las congregaciones, en los hermanos, en los ministerios, en todo lugar que usted vaya, o en la iglesia donde está usted. Yo no sé usted si ha notado el adormecimiento que ha habido en los ministerios.
el adormecimiento que Satanás ha traído sobre el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos esas saetas bruñidas, como dice la palabra en Isaías. Para que nosotros no estemos apercibidos en todos esos ataques, en todo lo que el enemigo ha estado haciendo en la vida del cristiano, o en los hogares, en las familias, o en los matrimonios, aún en los jóvenes. Se ha movido el enemigo para traer destrucción. La muerte espiritual hace diferencia a la separación total y absoluta de la vida cristiana. La muerte espiritual te va a separar de los caminos del Señor. Porque cuando nosotros estamos muertos espirituales, estamos fríos totalmente. Llegamos a una frialdad total, donde nada nos va a mover. Cuando tú y yo estamos fríos espiritualmente, nuestro corazón se endurece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos va a separar de todo lo que nosotros estamos haciendo o estemos haciendo en la obra de Dios. Esta condición representa una ruptura. Óigame bien, hermano, vea qué tremendo. Esta condición de estar muerto espiritualmente o frío espiritualmente va a traer una ruptura en la vida del creyente y todo lo que tiene que ver con el servicio de Dios. Todo lo que tenga que ver con enfriamiento espiritual, adormecimiento, muerte espiritual, va a haber una ruptura, un rompimiento entre tú y el Señor, para que usted y yo no le sirvamos al Señor. Totalmente romper, totalmente deshacer o destruir toda la obra de Dios o todo lo que tú y yo hagamos para el Señor. Dice que muchas personas desconocen este término, por lo cual es necesario aprender que tú y yo identifiquemos ese espíritu que se ha metido muy sutilmente a las iglesias o se ha estado metiendo muy sutilmente en los ministerios. Y como hijos de Dios, como atalayas, como saetas bruñidas, que tenemos que estar apercibidos, tenemos que identificar a nuestro enemigo. Tenemos que identificar a ese enemigo que hoy en día eso es lo que ha traído en el pueblo de Dios. Y para poder salir de esa condición, es importante que tú y yo comprendamos que la muerte espiritual no es una condición definitiva ni irreversible, ya que quien se encuentra en esta situación puede volver a tener una resurrección espiritual. Tú y yo muchas veces necesitamos ser resucitados, porque a veces estamos muertos espirituales. Pero ¿qué nos ofrece la palabra de Dios? Dice su palabra que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos hoy en día necesitamos resucitar de los muertos? Necesitamos volver a resucitar con Cristo. Porque muchas veces, además de estar muertos espiritualmente, todavía seguimos muertos en delitos y pecados. Todavía estamos muertos a las obras de la carne, participamos con ellas. Entonces, como hijos de Dios, no solo tenemos que identificar ese espíritu en nuestra iglesia, sino en nosotros mismos. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Cómo estamos sirviendo en la obra de Dios? ¿Realmente estamos despiertos? ¿Realmente estamos apercibidos, como lo dice la palabra de Dios? Con las armas preparadas, con esas armas espirituales que Dios ya nos dio como hijos de Dios para poder enfrentar al enemigo. Ningún creyente está a salvo de morir espiritualmente. Y frente a esta palabra de Dios nos dice, vea lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, en otra versión. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado en no caer. O sea, el que cree estar firme, mire que no caiga.
Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque a veces creemos que ya todo lo sabemos. A veces creemos que ya nosotros estamos apercibidos de lo que viene y que hay personas que dicen, ah, yo conozco al diablo, yo conozco a Satanás, pero no lo conocemos todavía. ¿Por qué? Porque ese enemigo que estamos hablando hoy todavía mora en nosotros. Todavía está dentro de nosotros. Todavía está operando en nuestras vidas. Y por eso hoy el Señor quiere que usted y yo aprendamos a identificar ese enemigo que no solo está en la iglesia, sino en nosotros mismos, que está dentro de nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una muerte espiritual? Que tú y yo tenemos que saber, porque a veces hay hijos de Dios que están viviendo eso y no saben cuáles son esos síntomas de esa muerte espiritual. Tal vez puede ser que están viviendo ya en esos síntomas o están pasando por esa situación y no saben. El primer síntoma es el adormecimiento espiritual. Eso trae la muerte espiritual en nosotros. La muerte espiritual trae adormecimiento espiritual. ¿Y qué es? Es la principal señal. Óigame bien, mi hermano y mi hermana. Es la principal señal de que se está yendo rumbo a una muerte espiritual. Comienza con un desenfoque, por lo cual y se produce una fuerte atención por lo terrenal. Se manifiesta con apatía, con pereza y con una flojera espiritual. ¿Cuántos de nosotros a veces ha venido apatía, ha venido pereza para la obra de Dios, para servir en la obra? Si tú estás viviendo con apatía, con pereza, o tal vez no sientes ganas de servirle al Señor, o tal vez estás con una decisión de salirte y no servir, déjame decirte que estás viviendo una muerte espiritual y te está trayendo un adormecimiento espiritual. En esta etapa, tanto la oración como el servicio a Dios se convierten en una religión. Muchas veces mi hermano y mi hermana nos convertimos religiosos. Ayunamos como religiosos, oramos como religiosos y a veces servimos como religiosos en la obra de Dios. Y creemos que estamos sirviéndole al Señor. Pero a veces estamos muy equivocados. Porque cuando tú y yo nos convertimos en religiosos, dice la palabra de Dios, ya que el adormecimiento no te permite estar enfocado de forma genuina con las cosas del Señor. Si tú y yo muchas veces estamos en una religión, porque a veces solo vamos los domingos a la iglesia y ya no vamos más, vamos cada 8 días a la congregación y nos congregamos. Y a veces agarramos por una rutina el ayuno, la palabra. Nos volvemos esos religiosos que Dios no quiere que seamos religiosos. Cristo no es religión, es relación, comunión unos con otros. Y eso es lo que quiere Dios, que usted le busque en espíritu y en verdad. Que ayune, que ore, que lea la palabra, para que usted se encuentre preparado y preparada. Y estar firme cuando viene ese enemigo a traer adormecimiento, a traer esa muerte espiritual. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, vamos a leer Isaías 29, verso 13. Vea qué importante que muchos hoy en día estamos viviendo en la iglesia de Jesucristo. Isaías 29, 13 nos dice la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vea qué tremendo, mi querida hermana y hermano, y creemos que realmente estamos sirviéndole al Señor con un corazón sincero, con humildad. No, su corazón muchas veces está lejos, lejos. Lo alabamos, lo confesamos de labios. Eso es estar muerto espiritualmente, adormecimiento espiritual. También trae todas estas cosas. Nos habla también de este pasaje. Y también algo muy importante que usted me puede decir, hermana, yo ese versículo yo me lo sé porque lo he leído más de una vez. Sí, yo sé que está en Efesios 5:14, que todos ya lo sabemos, que dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice? Y Cristo nos va a alumbrar. Porque el Señor nos está diciendo siempre en esta palabra, levántate, tú que duermes, levántate de los muertos para que Cristo te alumbre, porque todavía andamos muertos, porque todavía andamos en tinieblas, porque esta palabra es para nosotros como pueblo de Dios. Si Dios lo dice es porque todavía andamos muertos espirituales, adormecidos, dormidos. La iglesia de Jesucristo todavía está dormida. La iglesia de Jesucristo debe de despertarse. No seguir durmiendo. No seguir permitiendo que el enemigo robe lo que ha estado robando. Porque nosotros le permitimos al enemigo que nos robe la paz, la salud, las finanzas, los hijos, el matrimonio, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que le permitimos a este demonio, a este diablo que hoy en día está trabajando las 24 horas del día en contra del pueblo de Dios. Ese es el que nos tiene dormidos. Ese es el que nos trae adormecimiento espiritual en nuestra vida. Número 2, el otro síntoma es la pesadez espiritual. La pesadez espiritual producida por el pecado y las cargas del mundo impiden que la presencia de Dios se manifieste en el creyente, por lo que se produce un enorme peso que agobia y no le permite caminar en libertad a sus hijos. Vea qué tremendo la pesadez espiritual. Vea todo lo que trae esa muerte espiritual en la vida del creyente. Y hoy en día, hijos de Dios, andamos muertos. No sabemos por dónde caminamos, ciegos, en tinieblas, llenos de cargas, cosas que traen el mundo. ¿Y eso qué pasa en nosotros? Que va a producir un agobio, una carga que no nos va a permitir caminar en esa libertad que Dios nos ha prometido. Dios ya te dio una promesa de darte libertad. Depende de ti, depende de mí, si la queremos o no la queremos. Así como Dios te regaló la salvación, porque es un regalo, también nos regala la libertad, si tú y yo la queremos. Pero si le hacemos caso a este enemigo que está trabajando esas 24 horas del día, vamos a caminar agobiados, vamos a caminar cargados, siempre llenos de problemas, de circunstancias, de un montón de situaciones en la vida. Pero hay algo muy importante: la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Dice que son el principal enemigo de Satanás. Satanás no quiere que tú ayunes. Satanás no quiere que tú vigiles, ni leas la palabra. ¿Por qué? Porque en lo espiritual, además de ser
cosas que muchas veces traen debilidad a nuestra vida. Por eso el Señor nos dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que están trabajados, agobiados, cargados con problemas, con situaciones. ¿Y qué dice? Que Él nos va a hacer descansar. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que saber y entender que solos y solas no podemos caminar. Tenemos que estar firmes y seguir adelante. La número 3 de esta área cosas que muchas veces nosotros no podemos llevar. Hay cosas que muchas veces son tan pesadas que a veces nos desanimamos y ya no queremos seguir ese camino y no queremos servirle al Señor. Nos desanimamos, queremos retroceder, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos quiere hacer salir de todas esas cosas que muchas veces estamos quitando. La palabra es verdad. El Señor nos habla con la verdad. El desánimo espiritual se produce muchas veces cuando no se recibe lo que usted y yo estamos esperando. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos esperando muchas cosas? Tal vez un milagro, tal vez estás esperando una bendición de parte de Dios, tal vez por muchos años esperando la promesa. Y hoy en día te sientes desanimado y desanimada porque no ves la respuesta, no ves el cumplimiento de lo que tú has oído de parte de Dios. Nos desanimamos porque a veces queremos y esperamos que venga la sanidad, la prosperidad, la bendición de parte de Dios, pero no la vemos. Entonces nos desanimamos, queremos salirnos de los propósitos de Dios, queremos seguir adelante en las obras de la carne o andar en el mundo haciendo cosas que no tenemos que hacer. Dice también que el desánimo produce falta de confianza en el Señor. Falta de confianza en el Señor produce el desánimo. Qué tremendo cuando nosotros pasamos por una etapa de desánimo y permitimos que ese enemigo siga trayendo desánimo en nuestra vida. Va a traer desconfianza en las obras de Dios, en las cosas que Dios tiene para nosotros. Y dice que eso se representa como un ánimo, constancia y falta de firmeza. O sea, el desánimo es algo tremendo en la vida de los hijos de Dios, porque se convierte en un doble ánimo.
acercaos a Dios, nos está pidiendo el Señor que nos acerquemos a Él. Y que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. ¿Y qué dice después? Pecadores, vea lo que dice su palabra. Limpiémonos las manos que están contaminadas. ¿Y qué más dice? Y nosotros los de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Qué tremendo es la persona que vive de doble ánimo. La persona que vive desanimada. Porque un día está bien y otro día no. Esas personas que padecen de desánimo son de doble ánimo. Entonces, cuando la persona tiene doble ánimo, trae inconstancia y falta de firmeza. O sea, no están seguros si están firmes en una cosa o están firmes en otra cosa. Solo Dios lo sabe. Nadie más puede saber nada de este asunto, solo Dios. Número 4, frialdad espiritual. La frialdad espiritual está en una etapa que puede decir que se está agonizando espiritualmente. Cuando tú y yo estamos fríos espirituales, eso se llama frialdad espiritual. Que a veces estamos fríos, que ya no queremos ni volver a la iglesia, ni congregarnos. Es donde tú y yo tenemos que ponernos vivos, porque ya empezamos a agonizar cuando ya estamos fríos. Ya estamos entrando a una etapa de la muerte espiritual. Porque todo lo que yo te dije, cuando empezamos, las señales de los síntomas de la muerte espiritual, cuando ya te viene el adormecimiento, cuando ya te viene la pesadez, cuando ya te viene el desánimo, viene la frialdad. Te enfrías totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a agonizar. Entonces, ahí es donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado cuando ya empezamos a sentir todas esas molestias. Si estás en un adormecimiento, si estás en una pesadez, si estás en un desánimo, si estás entonces viene la frialdad a nuestra vida cuando nos enfriamos. Entonces, cuando ya viene la frialdad espiritual en nuestra vida, además de esos que le dije, viene la muerte espiritual, porque ahí es donde agonizamos. Se crea una coraza de dureza cuando tú y yo estamos fríos, cuando nos enfriamos. Se crea una coraza de dureza por la cual la falta de sensibilidad a la presencia de Dios, y como resultado el creyente prefiere alejarse antes de ser restaurado. Cuando ya una persona cae en un enfriamiento espiritual, ya cae en un agonizamiento. Ya empieza a agonizar para morir espiritualmente. Entonces se pone una coraza de frialdad. Se empieza a endurecer el corazón en contra de la presencia del Señor. Ya no siente nada, ya no quiere nada, ya no se quiere congregar, ya no quiere tener comunión con el Señor porque no siente nada. Siente al Señor de lejos, donde antes lo sentía, ya no.
Entonces, esa coraza que se hace en el corazón del creyente por medio de la frialdad espiritual, viene y te roba esa comunión y antes de ser restaurado, se van de la iglesia. Es tanta la frialdad y la dureza del corazón de esas personas que no quieren ser restaurados ni ayudados. Y hoy en día hay siervos de Dios en el mundo. Hay líderes en el mundo con esa frialdad porque tienen corazas en los corazones de dureza. Porque un día cayeron en una muerte espiritual. Los llevó a todo esto. Y hoy en día están fríos, muertos espirituales. Y esa coraza que tienen de dureza no les permite ser restaurados para que ellos puedan ser libres. La palabra de Dios nos dice claramente en Primera de Tesalonicenses 5:19, no se alejen de ustedes, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. No tenemos que permitir que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida, porque sin la llenura del Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, nada podemos hacer. Estamos ciegos, andamos en tinieblas. Solo con la ayuda de Dios podemos vencer toda esta situación. La número 5 es la tibieza espiritual, donde nos habla el libro del Apocalipsis. ¿Cuántos hemos leído el libro de Apocalipsis? Que nos habla de la tibieza espiritual. Una persona tibia llega a convertirse en una persona mediocre. Oiga bien, en una persona mediocre, cuando es una persona tibia. En esta ocasión, la persona se estanca en un punto medio que considera como su zona de confort. Llevamos una vida mediocre, conformistas, tenemos mucha pasividad, mucho conformismo, no nos importa cómo estamos sirviendo, cómo estamos caminando en la vida con el Señor. Y entramos a una pasividad y a un conformismo y nos sentimos mediocres en la vida con el Señor. Entonces, la tibieza espiritual es peligrosa también para nosotros. La tibieza espiritual es como estar allá y como estar aquí. Entonces no sabemos, como que estamos a medias. Pero recordemos lo que Apocalipsis nos dice, que ahora lo vamos a leer. Ahí es donde usted y yo tenemos que tomar una decisión, si seguimos tibios o seguimos fríos. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor nos va a vomitar de su boca, lamentablemente. Él lo dice en su palabra. Por tal motivo se debe dejar la indiferencia y meterse en el fuego purificador que el Espíritu Santo nos ofrece. Dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Leamos 1 Tesalonicenses 5:19. 5:19 de 1 Tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. La palabra siempre es verdad y el Señor siempre nos habla por medio de su palabra. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que leerla. 1 Tesalonicenses 5:19 dice aquí: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguemos su espíritu. ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando tenemos el corazón endurecido por causa de la frialdad espiritual que ha venido sobre nuestras vidas. Cuando estamos fríos espirituales, estamos totalmente agonizando.
Hoy la iglesia de Cristo agoniza. Hoy los hijos de Dios agonizan y no se dan cuenta, porque están cayendo en un adormecimiento espiritual. Están cayendo en frialdad, en pesadez, en desánimo. Y todas esas son armas poderosas de Satanás en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, en contra de los siervos de Dios. Tenemos que saber y entender que no estamos solos, no estamos solas. Tenemos al Espíritu Santo. Por eso aquí nos manda en el versículo 19: no apaguéis el Espíritu Santo en nosotros. No tenemos que permitir que su espíritu salga de nuestras vidas, porque entonces nos vamos a encontrar indefensos. Nos vamos a encontrar totalmente desarmados. Acordémonos que cuando Dios nos hizo libres, cuando Dios nos ofrece la libertad, cuando Dios nos da todas esas armas que nosotros necesitamos, o ya nos dio esas armas, el deber como hijos de Dios, como iglesia, es enfrentar a este enemigo que día y noche ha traído tinieblas en los hijos de Dios, ha traído sordera espiritual en las vidas de los hijos de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que salir de la mediocridad, del conformismo, y no estar cómodos como muchos a veces estamos, sentados, durmiendo, esperando la venida del Señor. Óigame, déjame decirte una cosa: Cristo no viene por una iglesia conformista, no viene por una iglesia tibia ni fría. Cristo no viene por una iglesia mediocre. Cristo viene por una iglesia limpia y sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que ha estado ayunando, orando, leyendo la palabra, vigilando, sometiéndose a la voluntad de Dios en obediencia, llenándose del Espíritu Santo cada día. Esa es la iglesia que Cristo quiere venir hoy en día a llevarse. No iglesias mediocres que están dormidas, no iglesias que están en un conformismo espiritual, no. Iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios, despiértese, sacúdese, porque el devorador, el diablo, como dice en Primera de Pedro 5:8, que anda como león rugiente, viendo a ver quién devora. Y hoy en día hay hijos de Dios que están siendo devorados por el devorador, por el diablo, porque los ha engañado, los ha confundido y creen que todo lo saben. Ha traído una falsa humildad, una falsa santidad en el pueblo de Dios, y creemos que ya andamos en santidad. Pero déjame decirte, a Dios nadie lo engaña. Su palabra dice que todo lo que está oculto sale a la luz. Y a veces creemos que engañamos al Señor y nos engañamos a nosotros mismos. Porque el enemigo trabaja con mentiras y con engaños. Es importante que recordemos que para Dios solo hay dos términos, óigame bien, válidos, que es: se es frío o caliente, porque quien es tibio será vomitado de parte de Dios. Es dura la palabra, por él lo dice en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y frío y no eres caliente, el Señor te va a vomitar de su boca. Y eso lo dice Él. No lo digo yo, ni lo dice el hombre, no. Lo dice su palabra, que es verdad. Si tú y yo queremos encontrar la verdad, escudriñemos las Escrituras. Y en Apocalipsis 3:16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente,
sino tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremenda palabra, que a veces no la queremos ni leer, porque es muy dura. Pero eso lo dice el Señor para nosotros como sus hijos. ¿Cuántos tibios estamos en la iglesia? ¿Cuántos fríos que creemos que estamos calientes y estamos con esa frialdad espiritual? ¿Te has identificado con estos 5 síntomas? Estás viviendo un adormecimiento, una pesadez, un desánimo, una tibieza espiritual y no te das cuenta que estás agonizando. Necesitas despertarte, necesitas resucitar con Cristo. ¿Cuántos muertos espirituales hoy en día en la iglesia? Y no quieren resucitar, no quieren salir de su zona de confort. No quieren salir y seguir siendo mediocres espirituales. Arranca esa coraza de tu corazón, esa dureza, que eso es lo que Dios quiere. Que ya no sigamos muriendo poco a poco, dándole cabida al enemigo, haciéndole caso con sus mentiras. Dios quiere que resucites. Dios quiere que te levantes de los muertos. Dios quiere que si estás agonizando, que permitas que venga el Espíritu Santo y sople y te dé aliento de vida y resucites para que sigas caminando en la obra de Dios como Dios quiere que caminemos. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Iglesia de Cristo, santifiquémonos, humillémonos, busquemos su presencia, la llenura del Espíritu Santo. Y digámosle al Señor que nos restaure si estamos cayendo en una muerte espiritual. Si estamos dormidos, que nos despierte. Si estamos en una zona de confort, que nos quite de ahí donde estamos y nos levante. Pero Él necesita que tú le des el permiso para poder llegar y restaurar tu vida, para que puedas resucitar y seguir caminando en la obra de Dios y seguir sirviendo en la obra del Señor. Déjame orar por ti en esta tarde y pedirle al Señor que resucite nuestra vida si estamos todavía en ese adormecimiento, en todas estas 5 condiciones de una muerte espiritual. Digámosle al Señor que nos resucite, que su Espíritu Santo sople de los 4 vientos y traiga aliento de vida como los huesos secos en el libro de Ezequiel 37. Que Él sople a partir de hoy y empiece a arrancar esas corazas de frialdad que hemos permitido que el enemigo ponga en nuestro corazón. Le voy a invitar que usted ahí donde me está viendo y me está escuchando, hagamos esta oración juntos y le pidamos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y empiece a restaurarnos. Y si tú no conoces al Señor o te apartaste del Señor, te hago esta invitación que hagas esta oración conmigo para orar por ti en esta tarde. Cierra conmigo los ojos y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que tú eres el Señor, que moriste por mí en la cruz y que al tercer día usted resucitó entre los muertos. Señor, yo creo en mi corazón que tú eres Dios. Y hoy te pido y te doy el permiso que entres a mi corazón, porque he pecado y reconozco que soy pecador y pecadora. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento que me he enfriado y me he apartado de ti y te pido perdón. Quiero que tú me restaures para volver nuevamente contigo. Hoy abro las puertas de mi corazón para que tú entres y me hagas una nueva criatura. Y escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo te entrego mi vida hoy, a partir de este momento. Señor, oro por este pueblo, para que tú soples a través del Espíritu Santo aliento de vida. Un espíritu de resurrección sobre ellos en esta tarde,
para que resuciten, para que salgan de esa zona de confort, para que salgan de esa mediocridad donde están, Señor. Señor, sopla a través del Espíritu Santo como soplaste en esos huesos secos y trae aliento de vida. Trae un espíritu de resurrección a aquellos que han estado muertos espiritualmente o han estado dormidos espiritualmente. Señor, despiértalos, avívalos, sacúdelos. Que el poder del Espíritu Santo sea el que traiga restauración sobre aquellos que necesitan un sacudimiento espiritual para que sean avivados, para que se despierten, para que no sigan durmiendo y para que resuciten de esa muerte de que hoy en día están el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la palabra. Bendigo a este pueblo que se conectó con nosotros en esta tarde. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, querido pueblo de Dios, y que tengan una linda tarde. Gracias, pastora y profeta Virginia Vargas, por esa palabra tan hermosa que usted nos trajo en esta linda y poderosa tarde de hoy, sábado 5 de agosto del 2023. Qué hermoso es escuchar palabra de Dios en cada momento y a toda hora, mis amados y mis amadas. Bueno, mis amados hermanos, les quiero invitar a partir de las 3:30 de la tarde al programa que sigue, Iglesia Inclusiva, dirigida por los pastores Andrés Alvarado, Luis Prado y Gilbert Ulloa Sánchez. Así que yo les invito, mis amados hermanos, a que ustedes sigan ahí conectados. Y a las 3:30 nos vamos a ver nuevamente por el Facebook Live de la radio, para que usted también se alimente. Yo le invito, mi amado hermano, a que usted sea parte de esta programación de las 3:30 de la tarde. Es un tema muy bueno que usted tiene que escuchar, tiene que oír, mi amado hermano, tiene que ver, porque es un tema donde involucra a las iglesias, los altares. Es un tema, mi amado hermano, ministerial más que todo, mi amado hermano. Así que yo le invito a que usted sea parte de este gran programa como lo es la Iglesia Inclusiva. Quiero saludar a la pastora Xiomara Fallas, pastora del Templo Bíblico Jerusalén, que hoy está de manteles largos. Bueno, le deseamos feliz cumpleaños a la hermana hoy en este día. Que Dios la bendiga, que Dios le dé muchos, pero muchos años más. Y saludamos a los hermanos de México y Panamá que están conectados por la www.radiobendicioneterna.com. Así que muchas gracias, mis amadas y mis amados. Bueno, ahí tenemos a Panamá conectado, tenemos a México conectado. Gracias, mi amado, gracias, mi amada, por estar ahí en sintonía de Radio Bendición Eterna. Bueno, a partir de este momento cerramos la transmisión, mis amados hermanos. Los esperamos a las 3:30 de la tarde y sigan en sintonía de Radio Bendición Eterna las 24 horas del día. Nos vemos dentro de media hora. Bendiciones.